jovencito, aunque aún lo sigo siendo, pero desde muy jovencito fui líder de equipos y tuve la responsabilidad de hacer que otros logren resultados y de entregar resultados que teníamos que construir juntos. Y entendí que la dinámica, la interacción con otros es realmente muy difícil, ¿no? Entrar en la tecnología de la transformación humana es realmente muy difícil porque lo que decía, somos distintos. Eso hizo que desde muy temprano, yo venía del ramo económico, de toda la parte financiera, entonces desde muy temprano tuve que meterme en lo que es psicología, en lo que es entender el comportamiento humano. Así llegué hace muchos años al coaching. Y desde hace bastante tiempo, con mi experiencia dentro de organizaciones y acompañando equipos, me fui metiendo en todo lo que es gestión del cambio y de la transformación, y sobre todo me apasiona cuando realmente el viaje se hace con otros, porque estoy seguro de que ahí se potencian los talentos, se complementan los talentos y uno puede ir mucho más allá, el viaje puede ser mucho más largo, por supuesto, hay que buscar que esas interacciones sucedan de la mejor manera y que realmente todos salgamos enriquecidos en ese proceso. Así que estuve muy metido en eso y eso me llevó en algún momento a ir hacia las neurociencias, porque ahí vi que había muchos elementos que de alguna manera ayudaban a entender al ser humano, a entender las interacciones. Hace 8 años que con dos socios estamos muy metidos en ese tema y una de las cosas que hacemos es entrenar competencias de liderazgo y entrenar conversaciones de personas que conforman equipos con indicadores de neurociencias, de neurobiológicos, que nos permite entender cómo funciona el cerebro, darle un feedback para que ellos puedan entrenar y mejorar esas interacciones. Así que bueno, eso es un poquito así haciendo un resumen de mi trayectoria y de qué me hace estar acá. No quiero hablar mucho más, ya hablé mucho porque soy argentino y sabemos que eso puede traer que me lleve más tiempo el expresarme. Así que bueno, gracias Claudia por la bienvenida, un placer estar acá con Ali y gracias a todos los que están ahí. No, Héctor, siento que a mí, la verdad, soy de las partidarias que antes de cantidad me gusta mucho es el tema de la calidad. Y dijiste palabras muy chéveres, reconstrucción, nadie es perfecto, pero el equipo sí, cuidarlo compartido, gestión de cambio, neurociencia, me encanta, así que tendremos mucho que conversar. Y antes de darle la palabra a Ali, hay un aliado muy grande que nosotros tenemos que hacer gran parte de la organización Equitel y es Humanizatec. Humanizatec es una educación orientada, formada al ser y va muy alineado a todo el tema al cerebro y a ese comportamiento humano. Así que nuestra querida Ali y mi gran compañera inspiradora que tanto nos gusta conversar del ser y de los comportamientos, de los pensamientos, ¿quién eres tú y por qué hoy estás aquí acompañándonos en esta conversación? No fue gratis que dijeras alineados todos. Hola Clau, gracias también por tu recibimiento. Hola Héctor, y bueno, bienvenidos a todos a este espacio de mucha vulnerabilidad porque es muy novedoso esto de conversar con la pantalla y no poderlos ver, no poder conversar viendo lo que pasa al otro lado. Bueno, yo trabajé también muchos años en el sector real, sector financiero. Yo soy administradora, era mi profesión en mi vida anterior y especialista en finanzas. Trabajé muchos años en corporaciones financieras, 10 años en Renting Colombia, donde tuve la fortuna de conocer al presidente de Equitel, Juan José Piedrahita, y ya por ahí se empieza pues como abrir el camino que me tiene aquí, que es una de tus preguntas. Cuando estaba en Renting, me dio la loca idea de emprender, entonces me fui a estudiar cómo hacer planes de negocios, cómo emprender, y arranqué una serie de pequeños y grandes emprendimientos, algunos aún sobreviven, otros no, pero lo bonito de esto es que mientras estuve trabajando en organizaciones,
hice parte de los equipos y veía el desafío que era para los líderes llevarnos, alcanzar las metas, todo esto de llevarnos cohesionados como equipo. Ahí mi labor no era muy difícil porque digamos que tuve muy buenos líderes y siempre me sentí muy bien orientada. El reto llegó cuando pasé a ser emprendedora, porque lo que más me costaba era conformar el equipo, entender el equipo, escucharlo y llevarlo a obtener esos resultados que todos queríamos. Y ese desafío me fue llevando a buscar otras formas, otras maneras, y estando aún en Anicom, que era el emprendimiento, que fue una empresa que tuvimos por 12 años, decidí empezar a estudiar otros temas. Empecé a estudiar coaching, ontológico, organizacional, y me fui enrutando por ahí y entendí que quizá desde ese lugar acompañaba un poco mejor y que veía con más claridad. Así que me pasé, armé otro nuevo emprendimiento, me vine a Cúbico como socia inspiradora y empecé a acompañar a compañías desde todo el método vida que tenemos con la organización Equitel y de toda esa experiencia y todo ese conocimiento que he ido adquiriendo pues en estos años. Y eso es lo que me trae básicamente aquí cuando decidí ya retirarme y emprender, en una de las tantas conversaciones con Juan José y pensando lo que nos conectaba y nos inspiraba esto de acompañar a la gente a desarrollarse, a estar donde mejor se siente, a conocer sus fortalezas, sus talentos para moverse desde ahí. Entonces empezamos a encontrar muchos temas en común y fue así como terminé como inspiradora a Cúbico y como dices tú ya más de 2 años acompañando empresas con Cúbico. Ali, gracias. Hay palabras también muy interesantes que mencionas y son desafíos, propósitos. Y lo que yo logro escuchar de la historia de los dos es que ese propósito personal que ustedes tenían lo han trasladado o lo han trascendido a su propósito profesional. Es decir, yo tomaría la irresponsabilidad de decir que ustedes dos pueden ser de esos seres humanos que hacen lo que aman. Hoy en tiempos de COVID, ¿qué retos han encontrado en esos equipos que antes no encontraban? Porque si bien como seres humanos tenemos grandes, hay un gran filósofo colombiano que yo amo y se llama Gerardo Schmedlin, y él nos habla de 4 problemas que tenemos en el mundo. Problemas en relaciones, problemas en la salud, problemas económicos o de recursos y problema en aceptar en el lugar que habitamos. Y el problema de las relaciones con otros seres humanos, pues al final, como lo decías tú, Héctor, necesitamos al otro. Yo me he dado cuenta que estando acá yo solita estamos perfectos, pero cuando empezamos a tener esas conversaciones de equipo, cuál es el propósito, hacia dónde vamos, tenemos los talentos de cada uno, si face to face, viéndonos, que dicen que el 80% es como nosotros nuestra manera de comunicarnos a nivel corporal. Ahora, como decía Alina, ese gran reto ante la pantalla, ¿cuáles son esos retos que ustedes hoy han encontrado en el trabajo que han seguido acompañando a las organizaciones en esos tiempos? Para mucha gente han sido crisis negativas, para mí es un retiro espiritual inesperado. Así que cualquiera de los dos que quiera empezar, no sé si vamos con Héctor o con Ali. Sí, si quieres arranco y te cuento un poco lo que nos ha pasado desde Cúbico acompañando algunos de nuestros aliados y clientes, y es que este tema de conectarnos con el otro a pesar de la distancia, a pesar de la pantalla y a pesar de lo que para algunos ha significado estar desde la casa, ¿no? Porque si bien, como se ha dicho mucho, estamos en la misma tormenta, en el mismo mar, no todos estamos en el mismo barco y algunos están teniendo unos desafíos mayores. Hemos hablado con mujeres que tienen los hijos, tienen el hogar, tienen inclusive otros miembros de su familia y que realmente se les ha vuelto un desafío grande. También hemos encontrado hombres que tienen esto de también acompañar a sus parejas con los niños, de ayudar en la casa, y entonces a veces nos dicen, estoy a full, es más duro que
que lo que hacía antes, que salía, tenía un espacio, los niños estaban en otro, en fin, teníamos como más delimitados los temas. Entonces hemos visto que sí ha sido, por ejemplo, y en Equitel lo hemos vivido, y es que sentir a los líderes, a las personas que están como a cargo de las áreas cercanos, eso ha sido bien importante, como ese entendimiento de que a veces hay una interrupción, a veces no alcanzo a entrar a tiempo, esto de tener cierta compasión, por ponerlo con alguna palabra, con el otro, y no ser a veces tan estrictos, creo que ha sido uno de los retos grandes que ha aparecido en estos tiempos, como de entendernos un poco más y ser quizá más flexibles y más comprensivos con ese entorno que se viene presentando, que creo que es uno de los que yo más he percibido en las diferentes sesiones que he tenido. No sé, Héctor, para ti, ¿cómo ha sido? Sí, total, todo lo que cuenta Ali. Miren, hoy particularmente estuve trabajando con dos equipos, con dos líderes que me comentaban su problemática y de hecho estuve conversando con un director general que nos invitaba a acompañar a sus líderes porque los ve realmente que están como sobrepasados, ¿no? Eh, a mí me parece muy importante esto que voy a volver sobre esto que trajo Ali, muy importante esto que traías vos, Claudia, del propósito. Algo que se entiende mucho ahora desde el estudio del cerebro, que es tremendamente importante, es el propósito, que haya claridad en el propósito, que haya un propósito compartido en los equipos. Porque cuando uno tiene un propósito, eso puede hacer que nuestro compromiso sea mayor que nuestra emocionalidad, ¿no? Que podamos movernos aún más allá de lo que sentimos, de lo que tenemos ganas. Es lo que hace que muchas veces hagamos esfuerzos como levantarnos de la cama cuando tenemos más ganas de quedarnos, ¿no? Pero hay algo que es más fuerte que nosotros, que nos lleva a movernos. Ahora, sí es importante tener en cuenta algo, que eh, para estar digamos, con modo propósito, con la conexión con el propósito, tenemos que estar más en un modo creativo. Y ahora quiero traer algo que siempre hablamos. Un cerebro básicamente tiene dos modos, un modo creativo y un modo reactivo o de supervivencia. Y, y necesitamos entender que estamos en un modo supervivencia. Y cuando estamos en un modo supervivencia, lo primero que necesitamos hacer como líderes y encargarnos, ponernos, cuando estamos hablando, pensando ya como equipo, regularnos juntos, es entender que tenemos que, de alguna manera, contenernos y salir de ese modo de supervivencia. No es algo sencillo, no es algo sencillo. Entonces, a los líderes hoy les toca, con sus equipos, es como ayudar a calmar esos cerebros. Hace poquito hay muchos informes, ¿no? Acá en Argentina se hizo un estudio muy interesante que muestra un centro de investigación muy importante, se llama INECO acá, de neurocientíficos, que muestra que llega a la estimación que el 50% de los argentinos está durmiendo mal, por ejemplo, ¿no? Y hace poquito salió una información interesante también de una universidad de Colombia. Ustedes son uno de los países más felices del mundo en cuanto al indicador de felicidad, ¿no? Y uno entiende por qué, pero digo, ¿cómo bajó eso? ¿Cómo bajó el indicador de felicidad, por ejemplo, en Colombia en estos tiempos? Claro, estamos con cerebros estresados. ¿Por qué estamos con cerebro estresado? Cuando vamos al nivel a lo que motiva o a los estresores del cerebro, que hay 5 que están muy estudiados, y uno es sentir que no tengo certidumbre, ¿no? Sobre lo que va a pasar. Ni hablar cuando no tenemos ni siquiera idea de cuándo vamos a volver a una normalidad que hoy ya parece que es anormal, ¿no? Entonces, que la certidumbre esté en juego es algo que hoy necesitamos traer a los equipos, necesitamos traer certidumbre, aunque sea una certidumbre de corto plazo, pero necesitamos conversar aunque sea una planificación y de lo que va a pasar en la próxima semana, o sea, necesitamos como conversar más sobre eso. Dentro de la incertidumbre, dar certidumbre, porque si no el cerebro está muy estresado. Pero por otro lado, también otra de las cosas que estamos viendo es que la gente necesita vinculación. Y el problema de la vinculación es, si bien sabemos cuánto ayuda todo esto, es que estamos ante equipos que intempestivamente, de un día para el otro, pasaron a lo virtual, a lo remoto.
particularmente me tocó y nos tocó acompañar equipos que venían trabajando en la virtualidad. Entonces hay como un proceso ahí de acostumbramiento, hay un manejo de ciertas, digamos, voy a decir, ciertas herramientas virtuales, ciertas herramientas colaborativas, que ya hay como, los líderes están un poco más acostumbrados, ya se crearon como algunas normas de interacción que facilita que nos podamos sostener y podamos mantener un vínculo en la distancia. Pero los equipos que inmediatamente pasaron a la virtualidad no se pudieron acostumbrar a una manera de vincularse. Hoy me tocó acompañar a un equipo en una reunión y claro, uno entiende que estén sufriendo la falta de vinculación, porque estamos sin cámara, por ejemplo, porque algunos no quieren abrir el micrófono porque se escucha un ruido tremendo detrás, ¿se ve esto? Porque no saben cuándo intervenir y cuándo hablar para no hablar encima del otro. Digo, no hay varias normas de interacción que hacen que, de hecho, no solo no nos podamos vincular, sino que sea un sufrimiento la reunión o la interacción, ¿no? Entonces, y eso ya hace que la vinculación sea otro estresor, ¿no? Ni hablar que otra cosa que sucede, para nuestro cerebro otro indicador clave es la autonomía, necesitamos un poquito de autonomía, ¿no? Ahora, claro, nadie quiere tener la autonomía que tiene hoy, que es una autonomía intempestiva, donde tenemos que hacer solo las cosas, y a veces alguno no sabe disciplinarse, y no sabe organizarse, y no tiene el espacio, ni tiene la autonomía dentro de casa, por los que viven en su casa, para moverse y realizar su tarea. Entonces, hay gente que deseaba el home office y que hoy quiere volver a la oficina, ¿no? Porque siente que su autonomía está más en juego en la casa que en la oficina. Y por otro lado, esto de la autonomía también es algo que los líderes lo estresa, porque no saben qué está haciendo su equipo, si están trabajando. Y entonces, fíjate, ya estamos hablando de certidumbre, de autonomía, de vinculación, que está totalmente, digamos, de alguna manera movilizado con todo este entorno y que obviamente está impactando en las interacciones y la construcción de equipo, porque son cerebros que están realmente en un modo de supervivencia, ¿no? Y ni hablar de que también, otra cosa importante es que nos gusta tener como una posición referencial. El estatus es importante para el cerebro. O sea, que el sentirnos reconocidos, el saber que ocupo un lugar, el saber que mi rol tiene cierta contribución, el saber que los otros están viendo el trabajo que hago. Entonces, algo de lo que se tienen que encargar los equipos y los líderes de equipos es de mantener visualización de las personas, mantener una visualización de lo que se está construyendo juntos. Y eso es algo que también hoy está costando bastante, ¿no? Es un poco lo que observo, ¿no? Los equipos que se están como reorganizando en toda esta crisis, es como que no han logrado una buena visualización de sus tareas, una buena visualización de sus integrantes. Y eso hace que la gente, por ejemplo, extraña de que, bueno, mi jefe pueda ver lo que hago, que mi equipo pueda ver ciertas contribuciones, que podamos ver dónde está el otro. Entonces ahí es donde eso cambió una dinámica y necesitamos apropiarnos de eso para que la gente se pueda enfocar en su propósito. Hoy hay muchos obstáculos que hacen que la gente esté como movilizada, cuidándose, ¿no? Sobreviviendo. Me dio no, me encanta todo lo que están diciendo. Yo ahorita estaba con mi micrófono apagado porque yo no sé por dónde ustedes viven. Yo estoy en Bogotá, pasa conjunto vallenato, mariachis vendiendo eucalipto. Ahorita estaban unos mariachis allá tocando firme. Hay un tema que me encanta y es cuando yo no sé si tú has escuchado, a mí la neurociencia me encanta. Me considero una ignorante, pero ahí voy. Eduardo Punset, ya se murió, lo honro. Carol Dweck. Carol Dweck, la profesora de Stanford, es una investigadora, psicóloga, lleva más de 10 años estudiando el cerebro y ella habla de dos mentalidades, mentalidad de crecimiento y una mentalidad fija. Para mí, la mentalidad de crecimiento, para mí es esa alma, esa esencia cuando estamos conectados con ese propósito. Y esa mentalidad fija es cuando nos paramos en esa terquedad y decimos, no podemos cambiar. En Colombia hay un gran banco que decía mucho, no podemos hacer home office. Una gran amiga mía trabaja en ese banco y hoy me dice, mamá, mira ahora cómo ves esto. No podíamos, ahora está. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque Eduardo Punset, ante estas dos mentalidades de Carol Dweck, Eduardo Punset hablaba nos comentaba al español, de la neurociencia, la plasticidad cerebral.
donde nos dicen que el cerebro es maleable. Entonces a mí me da una risa porque uno cuando va creciendo ya uno no cambia. Y es como que ese es un paradigma que le dejan a uno esa creencia limitante. Y yo a mis papás les digo, señores seres humanos, no importa la edad, podemos cambiar, pero solo depende de nosotros. Héctor, y para Ali también dentro de las experiencias que tienes tú ahorita que estás liderando varios proyectos con Cúbico, es ¿cómo ven hoy a esos líderes? ¿Los ven en una mentalidad fija? ¿Los ven en una mentalidad de crecimiento? ¿Venían en una mentalidad fija y están siendo conscientes de que la solución y el camino es tener una apertura y entender que este cerebrito, a pesar que creemos que no se puede mover, se expande y se expande cada vez que estamos en apertura mental y de aprender cosas nuevas? Tú que tienes más conocimiento, ¿qué nos puedes aportar a esto? Y si hay algo que puedas corregirme o algo, también sería como para no transmitir información errónea. Bien. Muy lindo lo que trajiste, sí, hay como estas dos mentalidades, ¿no? Se las puede simplificar. Fíjate que una de las cosas que siempre hablamos con Ali y compartimos cuando trabajamos con equipos es que nuestro cerebro es bien, pero bien de ir de blanco a lo negro, cuando está en modo supervivencia sobre todo, ¿no? Es amenaza o seguridad, amenaza o seguridad. Entonces, estas dos mentalidades también es natural que existan como dos mentalidades. Es decir, hay un montón, pues sí, pero se puede simplificar en dos mentalidades. Está muy bien lo que traes. Quiero agregar algo a esto que estás trayendo y voy a volver sobre las mentalidades. Estamos en un momento, cuando uno está en modo supervivencia, se acaban las resistencias. Entonces es muy lindo lo que dice, porque uno dijo, no se puede educar, no, hay que estar presente. Bueno, hoy los chicos están, y los docentes tuvieron que aprender todo lo que es, toda la transformación digital llevó 2 semanas. Bien, hay proyectos de transformación digital que llevan, y la transformación digital en la escuela llevó, o sea, ¿por qué? Supervivencia, tenemos que hacerlo. Los colegios privados para subsistir tuvieron que hacerlo, las universidades tuvieron que hacerlo. En empresas, conozco call center, instalaron básicamente una empresa que acompaña, instalaron puestos de call center dentro de las casas. ¿Bien? Hicieron eso en 2 semanas. O sea, proyectos que uno dice inauditos, lo crearon en 2 semanas. Y las organizaciones ya hoy, muchas de las que acompaño, ya dicen el 100% no vuelve. El 100% no vuelve. Hay un porcentaje que se va a quedar en la casa. ¿Bien? Porque ya hubo una transformación, esto es una gran oportunidad, esto sí es muy bueno que lo veamos como una gran oportunidad, porque al bajarse así la resistencia, nos damos cuenta de cosas que podemos hacer y que inclusive puede potenciar las interacciones, puede fomentar más compromiso, bien. O sea que también lo podemos mirar a esto, como dicen, ¿no? Las crisis también nos traen oportunidades importantes porque bajan la... Ahora, volviendo a lo que traes mira, hay un ejemplo que se me viene, una organización que acompañé durante un tiempo, una organización muy prestigiosa, con muchas empresas, un grupo económico, sigue siendo el líder, sigue estando ahí al frente, bien, está en un proceso de transformación también esa organización, y él tiene 90 años, bien, y tiene más energía que yo, o sea, y tiene más capacidad, tiene una capacidad de aprendizaje increíble y se mete en todos los temas. Entonces, lo que dices del cerebro, hay mucha investigación que demuestra la neuroplasticidad, ¿no? Sin embargo, es natural que tengamos más una mentalidad fija. ¿Qué quiero decir con una mentalidad fija? La mentalidad fija, como dices, y esto pasa mucho en los equipos y pasa mucho en los líderes, Claudia es así. Bien, rápidamente la clasificamos a Claudia, le ponemos una etiqueta, eso al cerebro le gusta hacer porque no le gusta la incertidumbre, acabamos de decir. Entonces, como no le gusta la incertidumbre, le encanta construir mapas. Entonces, cuanto más rápido yo hago un mapa del otro, más rápido sé cómo moverme con el otro. Entonces yo ya sé que Claudia es así, sé que le puedo hacer una broma, sé que esto no, sé que para esto sirve Claudia, sé que para esto quizá no me dé respuesta, pero me quedo con esa etiqueta. Y ese es el tema. Entonces, ahí es donde los programas de gestión del desempeño, los programas de transformación terminan siendo coreografía, es decir, es algo que hacemos, pero en realidad no creemos en esto, ¿no? Y donde el feedback termina siendo como algo que tengo miedo de dar, porque si doy el feedback, ¿para qué le voy a dar? La voy a hacer sufrir, terminamos desgastándonos y no hay posibilidad de crecimiento. Digo, eso está detrás de la mentalidad de crecimiento, piensa, ok,
cada vez que nos damos feedback, cada vez que estamos con otro, cada vez que hay una oportunidad, pero requerimos en los equipos de que todos podemos cambiar, todos podemos transformarnos, y entonces las conversaciones de aprendizaje terminan siendo como un alimento que va a enriquecer nuestra mentalidad, va a enriquecer nuestro modelo mental, nos va a permitir mejorar, nos va a permitir... O sea, la mentalidad de crecimiento es la mentalidad que nos permite adaptarnos a los contextos. El grave tema es que cuando estamos en modo supervivencia, nos podemos ir a dos extremos, que pasa mucho en los líderes hoy. Una, entramos en la rigidez y el control. Me tocó acompañar hace poquito a una empresa y un líder que hacía, lo hacía entrar en ciertos horarios para tomar asistencia y ver si estaban todos despiertos. Digo, querer mantener el control se puede transformar en una rigidez en momentos, y esto es un caso real, o sea, en momentos en los que esto es imposible, ¿no? Y el otro es que entremos en el caos. Hay jefes que ya dijeron que sea lo que Dios quiera, ¿bien? Es como que ya se entregaron a dejar hacer y es que cada uno va a ver cómo hace y nos veremos una vez, ¿bien? Cualquiera de estos dos, sobrepasarnos o ir al control, es lo natural cuando estamos en modo supervivencia. Y necesitamos ir a una mentalidad de crecimiento como la que dices, creyendo en el desarrollo de las personas, pero el líder tiene que hacerse cargo de eso y los equipos se tienen que hacer cargo de eso a partir de conversaciones de aprendizaje y de varias cosas que gestionamos con Ali, ¿no? Ali, tú, si quieres agregar algo a eso. Pues la realidad es que el mundo cambió y con el cambio del mundo cambiamos todos, a las buenas o a las malas. Y es un poco lo que traía Héctor, y es que no hubo tiempo de digerir el cambio para los que aún no venían en eso o que ni siquiera habían pensado en hacerlo. Y vemos hoy inclusive personas mayores que han entrado y muy bien con la conectividad y con estar en la pantalla y en todas estas herramientas. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto desde Cúbico y también con Equitel es esto de, cuando traía Héctor lo de la certidumbre, es de ser unos líderes muy sinceros, unos líderes que sean capaces en estos tiempos de hablar con la verdad, con lo que está pasando, y hacer partícipe al equipo, a todos los colaboradores de la situación, de la realidad y de cómo como líderes y como empresa nos la estamos jugando para pasar al otro lado, para que las cosas resulten, pero que es inevitable, que seguramente van a tener que darse ajuste, que van a tener que pasar cosas para podernos sostener en el tiempo y atravesar la crisis. Y creo que esa es una de las buenas prácticas que hoy muchos líderes están como asumiendo. Por ejemplo, en Equitel se hacen los cafés con Juan y se abren unos espacios con los integrantes, incluso con los clientes. Se abrieron líneas de atención para que se sintieran cercanos como con la compañía, para que supieran que ahí estaban. Hubo algo muy lindo y que también lo quiero traer porque creo que tiene que ver con esto que trae Héctor también, y es, en Cúbico creemos mucho en los talentos, en las fortalezas, y esto viene producto de la cultura de la organización. Y fíjense que en estos tiempos, contrario a lo que harían muchas compañías, Equitel decidió poner al servicio de los integrantes que sus familias se hicieran los test de talentos para que se pudieran gestionar mejor entre ellos mismos. Entonces, estas son como las maneras de mitigar un poco esos temas que nos han aparecido en estos tiempos, de la incertidumbre, del estatus, de las vinculaciones, como líderes, como las cabezas de las áreas, nos acercamos al otro, pero de una manera genuina, que le conecte, no desde de aparecer en la foto, no desde mostrar que estoy haciendo cosas, sino de realmente hacerlas y hacerlas con un sentido. Fíjense que esto de permitirle a un integrante que tenga los talentos de sus hijos, de su pareja, es un regalo hermoso, es otro tema de conversación, es otra manera de interactuar en casa y de llegar a acuerdos. Entonces, pensando en esto, los líderes hoy están teniendo que ser más creativos, están teniendo que ser más cercanos, y especialmente yo creo que han tenido que agudizar muchísimo la escucha. Y la escucha, no solo la escucha al integrante,
la organización como tal, sino la escucha al cliente, cómo me adelanto esto que va a necesitar mi cliente y cómo se lo puedo poner yo, la escucha a la industria, la escucha a todo lo que está pasando a nivel global. Entonces, creo que esos están siendo unos desafíos grandes y creo que el mayor desafío, me atrevo a decir por las personas que hemos estado acompañando, es gestionarse emocionalmente, porque los líderes están teniendo en este momento un peso grande de acompañar a otros, de gestionar a otros, gestionar su propio entorno, ¿sí? Y por ahí les pasan cosas también, ¿no? También se preocupan, también a veces no saben para dónde van las cosas, a veces no saben qué va a pasar, cuál va a ser el desenlace, y quizás están teniendo un reto muy grande, y desde ahí coincido con lo que nos explica Héctor desde las neurociencias, que deben tener un cerebro muy estresado, porque los ha sacado totalmente de sus proyecciones, de sus cifras. Entonces, en este momento no hay proyección que funcione, no hay mega que esté vigente, porque es que todavía no sabemos cuando pase todo esto, cómo vamos a estar. Entonces, también creo que para los líderes, este tema de entenderse, autogestionarse, viene siendo también un reto importante para poder hacer ese filtro en el momento de acompañar los equipos. Yo les quiero decir que para mí todo esto es bálsamo para mis oídos, un poquito para colocar en contexto a las personas que nos están acompañando, que escuchan un poquito a Ali contar de las prácticas de Equitel. Equitel es una organización que nació hace 60 años, hace más o menos 25 años Juan José Piedradita, el nuevo Juanjo, como un podcast 13% lo llama, pues ya sabrán por qué. Empleó una cultura en su organización que era enfocada en el desarrollo de sus integrantes, enfocado en su talento y sus propósitos, que hoy en día utilizamos la herramienta de Gallup. Entonces, les quiero decir que es espectacular y conocerlo. Si uno mismo se conoce con los talentos y saber, ya uno empezar a entenderse con su familia desde los talentos es mucho más fácil. En las reuniones con Cúbico, que las tenemos lunes y miércoles, y aquí va a salir mi talento de intelección, viene ese liderazgo adaptativo de Ronald Heifetz. Es un gran profesor de Harvard y él nos habla precisamente de todo lo que está sucediendo hoy en día. Para mí la pandemia es el ejemplo más fácil de decirnos a nosotros los seres humanos que de lo único que tenemos control, que hablabas tú, Héctor, es de nuestras propias reacciones, de nuestra actitud frente a la vida, de esa gestión de emociones que mencionas tú, Ali, y no necesariamente solo de los líderes, sino de absolutamente todos los miembros del equipo. Porque si bien Ronald Heifetz me encanta su liderazgo, porque es que él habla que el liderazgo es el ejercicio de liderar, de acuerdo al contexto en el que estamos hoy y de acuerdo a ese equipo como estamos en el contexto, quien tiene el conocimiento técnico, pero también esa flexibilidad. Yo no sé, ahí yo me he puesto, traje mi librito, es que de verdad que si uno se quiere conocer, uno debe conocer el cerebro. Entonces dice, tu cerebro cambia tu vida. Entonces habla de 5 sistemas cerebrales y los ganglios basales dependen mucho de tu reacción ante muchas cosas y los tienes más grandes que el uno que el otro. O sea, hagámonos todos un taca después de esta conversación. Y en este objetivo, no es verdad, al final, si bien el líder está, pero es por un poder formal, por una autoridad formal que si bien necesitamos una organización, pero que la escucha es absolutamente un ingrediente infaltable que va acompañado de la presencia. Son las 4:06, como para ir teniendo una conversación bien chévere entre este tema de las emociones, porque no solo son de los líderes. El mundo cambia, entonces, ¿qué debe ser uno? Mirar. El liderazgo adaptativo lo lleva a uno a ponerse en ese balcón. Yo lo llamo la visión del águila, donde uno vuela y tiene esa capacidad de sostener el vuelo, observar qué es lo que está pasando para poder empezar a gestionar desde mis talentos y los talentos de mi equipo, cómo vamos a ir a ese propósito, colectivo, porque esos son los grandes dilemas éticos que hoy tienen los grandes líderes. ¿Salvamos la economía o salvamos nuestros empleos? ¿Cómo son esa generación? ¿Cómo han visto ustedes esos dilemas y esos retos que tienen hoy los grandes
líderes, porque les voy a adelantar, dentro de 15 días, en nuestra próxima conversación, es con Juan José, precisamente para que él nos cuente cuáles han sido las prácticas dentro de esta cultura vida. Pero hoy nos gustaría, dentro de la experiencia que ustedes han tenido en el sector productivo, cuáles han encontrado que han sido esos grandes retos y cómo los líderes realmente asumen esa humanidad que son fuera de esa autoridad formal que tienen, que los mencionan líderes de esos grandes equipos. Mira, creo que hace rato lo decía Ali muy bien, ¿no? Hoy se necesita mucha creatividad y mucha capacidad de escucha, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Eh, Realmente, hace poquito estaba viendo todo, mira, me tocó acompañar a varias organizaciones que tuvieron que hacer cambios en su manera de prestar servicios. Eh, y particularmente a mí me pasó y a nosotros también nos pasó que tuvimos que empezar a hacer acompañamientos diferentes dentro de las organizaciones porque se están necesitando cosas distintas. Entonces, esta capacidad de adaptabilidad requiere creatividad, pero para tener esa creatividad, claro, tenemos que tener mucha atención y mucha sensibilidad de lo que se requiere, ¿no? Entonces yo te diría, yo creo que particularmente, para también integrar con lo que estuvimos viendo antes, yo creo que un líder, sin dudas, como tú dices, tiene que adaptarse a las circunstancias y tiene que saber, yo creo que una palabra clave es integrar, ¿no? Y cuando digo integrar, va en varios sentidos. Por un lado, creo que hoy a la gente tiene que lograr sentirse integrada. El equipo tiene que sentir, todos nos tenemos que sentir integrados. Eso da mucho poder. La verdad que cuando nos sentimos parte de una comunidad, cuando nos sentimos, y Equitel logró eso, ¿no? Yo lo viví, cuando nos sentimos parte es como que nos sentimos más fuertes, ¿bien? Entonces necesita integrar. Entonces eso requiere que hoy, primero, el líder se encargue, los líderes se encarguen y ahí los equipos también, hacerlo cargo al equipo también, no tener todo el peso, de devolverle al equipo eso lo dice muy bien, tú trajiste liderazgo adaptativo, es devolverle al sistema, ¿no? La responsabilidad, pero es nos cuidemos. O sea, lo primero que necesitamos, recuerden, es que el cerebro calme su modo supervivencia. Es imposible que el cerebro no esté en modo supervivencia hoy, es imposible que el cerebro no esté estresado. Todos tenemos como un ruido y todos tenemos como un estrés básico que subió, ¿sí? Subió, el nivel de estrés subió. Entonces no estamos en un mundo, no podemos viajar, no podemos hacer un montón de cosas que antes hacíamos, y de hecho no tenemos mucho vislumbre de cómo esto va a seguir. Todos sabemos que esto va a impactar económicamente, sabemos que le va a impactar a nuestros clientes, aun cuando no le impacte a nuestro negocio, y si le impacta a nuestros clientes, le va a impactar a nuestro negocio. Entonces, como todo es sistémico, sabemos, y eso nos tiene cierta incertidumbre, de que hoy estuve hablando con un rubro que creció más, por ejemplo el de las bebidas, creció más, pero saben que va a haber un impacto, ¿bien? En el corto plazo, porque la gente, ¿qué va a pasar? Va a tener menos, es muy probable que tenga menos ingresos para, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, digo, hay que tener una mirada, entonces necesitamos calmar primero, para eso cómo se hace, escucha, presencia, lo que tú dijiste es escucha, presencia. Eh, hoy un líder tiene que estar muy cercano, la distancia tiene que estar muy cercano, tiene que haber muchas reuniones, eh, cortitas, pero muchas reuniones, mucha cercanía y de distinto tipo, ¿no? De eso podemos profundizar, de distinto tipo. Pero por otro lado, sin duda que hoy el líder también necesita estar haciendo como una planificación. Las planificaciones, claro, hoy cambiaron, ¿no? Hay una planificación de largo plazo de 6 meses, ¿no? Una planificación de a 3 meses, pero necesitamos estar dando certidumbre y entendiendo cuál va a ser nuestro próximo paso para sostener el negocio. Hoy el líder tiene esa responsabilidad. Entonces, necesitamos un líder sin duda empático en algún punto, pero necesitamos un líder que tenga la fuerza para crear algo distinto e impulsarlo al equipo a crear algo distinto. Y ahí es donde digo, necesitamos integrar nuestro negocio a la realidad también. Y necesitamos integrar todos los talentos al propósito. O sea, una de las cosas que necesita haber mucho en los equipos es un muy buen entendimiento de nuestros talentos, entendimiento de lo que nos pasa, entendimiento de nuestro propósito. Y necesitamos propiciar eso. Entonces, te diría que hoy
y por eso, sin duda, leía también, hoy necesitan mucho apoyo los líderes, ¿sí? Porque también necesitan aprender. Por ejemplo, hoy hablaba con un líder sobre la importancia de que empiece a manejar herramientas colaborativas como la que hablábamos, porque si no termina siendo el secretario del equipo, ¿sí? Digo, y termina él haciendo todo en una presentación cuando todos podríamos estar metiendo mano ahí, todos podríamos estar construyendo juntos, porque él necesita cuidar su energía, un líder necesita cuidar la energía, ¿para qué? Para transmitir tranquilidad desde su escucha, desde la contención, desde el integrar la participación. Hay que integrar la participación del equipo, hacer que el equipo participe, que no sea dependiente del líder en las contribuciones, y tiene que también integrar esto que está sucediendo con un futuro de la compañía. Entonces, necesita cuidar su energía. Hoy un líder necesita cuidar su energía porque es la mejor manera digamos, de cuidar al equipo, de cuidar la integración, de cuidar las interacciones, ¿no? Eso te diría. Yo creo que efectivamente tiene dos retos grandes. Uno va enfocado al producto, al servicio, claramente de ajustarlo, de adaptarlo, y con algo es que está necesitando tener una visión muy de corto plazo, y al mismo tiempo una visión de muy largo plazo, porque tiene que estar resolviendo lo que pasa hoy, pero tiene que estar con visión de qué vamos a hacer luego y qué es lo que va a pasar, el mercado cómo va a estar, cómo se va a mover el mundo, ¿no? Y en cuanto al tema de los equipos, creo que es el momento de fortalecer más el equipo, y como lo traías ahorita, hablando de talentos, roles, es como consolido muy bien que es este equipo para sentir que estamos por algo más grande que la retribución, que el tema económico, que estamos por un propósito mayor, que estamos por una relación que nos une, por un compromiso. Y creo que los líderes que ya lo venían haciendo en este tiempo recogieron mucho, ¿no? Recogieron mucho porque encontraron unos equipos cohesionados, con la camiseta puesta, dispuestos a jugársela, y hemos escuchado como historias y lo que nos cuentan de gente que ella misma se propuso: bajémonos los salarios, hagamos ajustes, hagamos licencias no remuneradas, y que el mismo equipo contribuía como a poner esas soluciones, tratando de cuidar un fin común. Entonces creo que quienes ya venían desde esa línea, desde del liderazgo, lograron ya encontrar un camino muy abonado. Los que apenas arrancaron porque esta situación los sensibilizó, los movió y los hizo ver desde otro lugar, no es tarde, pero por supuesto en este momento están teniendo que empezar a hacer otras cosas. Hemos tenido clientes que nos han dicho, es increíble, pero nos vemos más ahora que lo que nos veíamos antes. Hoy nos reunimos más y conversamos hasta de otras cosas, y eso no nos pasaba antes. He sentido más cerca a mi jefe. Hoy ya conozco los hijos porque se me aparecen en la pantalla, entonces me los ha presentado. Entonces, fíjate lo paradójico que en esta distancia algunos han sentido incluso más cercanía, y creo que es esto que a veces nos tratan de poner ahí por las redes y todo esto de lo que nos trae de positivo este tiempo, ¿no? Y es que a algunos nos ha bajado el ritmo, a otros nos ha dado tiempo para pensar en otras cosas, darle importancia a temas que habíamos dejado de lado. Y creo, por lo que hemos visto, que algunos líderes se están empezando como a conectar desde otro lugar y están entendiendo que ahora la clave es cuidar al otro, cuidar al equipo, escucharlo, acompañarlo. Habían líderes que no tenían idea si la persona que trabajaba con ellos, casada, con hijos, soltero, qué sueños, qué planes, y hoy en día eso está siendo muy relevante, porque para sostenernos en este momento de incertidumbre, en que no sabemos, es clave sentir que el otro está ahí, que está cerca, que me entiende, que no estoy solo. Entonces, creo que ese viene siendo el desafío para los que ya venían, seguirlo sosteniendo, y para los que no, empezar a conectarse desde ahí con sus equipos. Miren que lo que dicen, me encanta todo ese tema
del cerebro, cómo bajarlo en supervivencia. Mira, Héctor, que una de mis grandes, y le contaba hoy a Ali, de uno de mis grandes dilemas en estas últimas semanas es observarme a mí misma, mis propios comportamientos, desde esa conciencia a ese cerebro reptil de supervivencia que tenemos para poder entender si mis comportamientos y decisiones vienen del instinto, que asumo que es ese cerebro de supervivencia, o si viene de la intuición. Y la intuición para mí hoy en esta conversación la llevaría a propósito. Y han dicho palabras como sostener, integrar, sentirnos parte, cuidar al otro. Y es así de sencillo. Por aquí estoy viendo que Mónica Garzón dice, lo que veo es que con esta cultura vida se tiene claro las fortalezas y es mucho más fácil la adaptación. Espero que sigan brindando estos espacios para aprender más de Cúbico. Mónica, gracias por tus comentarios, así van a ser. Y hay algo que yo a Juan José Piedradita le digo mi hippie empresarial. Porque es que cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de integrantes, cuando hablamos de cerebro, cuando hablamos de emociones, eso es hipada. Borja Vilaseca dice, ya viene, Borja Vilaseca hace parte de nuestro equipo, entonces él dice, nos dicen los hierbas, la hippie, el filósofo, ese es utópico. Clau, me acuerdo que una vez me dijeron, tú con ese pensamiento te vas a enfrentar a una junta directiva, y yo, obvio, pero me di cuenta que me faltaba algo. Y eso es algo que hoy las organizaciones deben tener en cuenta, y es en su estrategia la sostenibilidad. Y yo se los vengo diciendo, en Cúbico lo venimos hablando, y es, debemos de enfocarnos, porque es que las naciones, los invito a que se vayan a las Naciones Unidas y busquen los Objetivos Mundiales de Desarrollo. Son 17 Objetivos de Desarrollo, los cuales los bajan a 3. El primero, erradicar la pobreza. Fácil, sencillo, hay que tener plata, hay que generar proyectos, empresas sostenibles, pero yo la pongo en un triángulo. Entonces, la plata lo pongo acá en este primero. Porque es que en estos dos, el segundo es proteger el planeta. Aquí estamos cuidando el planeta, estamos cuidando los recursos. Y el tercero, que es el que más me encanta, y es el que Cúbico, y en su manera Equitel, la organización Equitel también lo hace, y es darle paz y prosperidad a todos los seres humanos. Y para que un ser humano tenga paz y prosperidad, significa que debemos de estar cero en conflictos y más en felicidad. ¿Cómo logramos eso? Pues para mí es con todo este conocimiento y toda esta conversación que hemos tenido de entender las emociones, entender nuestro cerebro. ¿Cómo lo bajamos? ¿Qué era lo que nos decía Héctor? ¿Cómo logramos bajar ese modo de supervivencia? En escucha, en presencia, en cercanía, en reuniones, líderes, si nos están escuchando, más reuniones pero en menor tiempo, con una agenda. Pablo Andrés Rodríguez, nuestro querido CEO, el 7:30 de la mañana nos dice, equipo, en 1 hora y media, estos son los puntos que vamos a hacer, y vamos firmes y lo vamos haciendo. Entonces, esas son prácticas que desde mi manera y desde mi experiencia a mí me han encantado. Cuando yo estaba en el corporativo, ¿cuántas veces a uno no lo meten en una sala de juntas y uno era pegado haciendo otras cosas? Entonces, para mí, esos momentos, y para mí no, siento que para Alina, para Héctor, para Cúbico, para Organización Equitel y para muchos seres humanos, momento de crisis es una ventana de oportunidad. Así que, desde la experiencia de ustedes dos, en esta ventana de oportunidad, ¿qué lecciones, tips, sugerencias les pueden compartir a estos seres humanos que nos están acompañando hoy en esta gran conversación? La verdad que conociendo las diferencias que hay en los cerebros, en los equipos, no es muy difícil dar tips, pero sí hay buenas prácticas y se entiende lo que decís, Claudio, ¿no? Y creo que necesitamos buenas prácticas que estén fundadas realmente y por eso también nos basamos en investigación y nos basamos en la práctica, en lo que funciona. Lo lindo de Equitel es que lo aplica, lo que enseña y lo que muestra lo aplica y uno lo vive dentro de la organización. Y yo por ahí contarte buenas prácticas que yo vivencié, me di cuenta que son exitosas, que observo dentro de organizaciones, que observo dentro de equipos que trabajan muy bien. Mira, nosotros hemos desarrollado como un modelo de 5 competencias de equipo que nos dimos cuenta a partir de la práctica, pero también de la ciencia, que es lo que en el fondo hace que
los equipos funcionen. Y tienen que ver con los aspectos que estuvimos hablando. Entonces, yo te diría, en un momento como hoy, sí, un líder tiene que cuidar a las personas, algo que dijo Ali, me parece una palabra clave, aparte de integrar, cuidar, y tiene que cuidar las interacciones, porque la verdad que en los equipos la clave no son las personas, sino son las interacciones. Y eso lo sabemos muy bien porque muchas veces nosotros formamos parte de un equipo y no nos sentimos tan bien ni damos todo ahí. Sin embargo, cuando vamos a otro equipo nos sentimos súper cómodos, nos sentimos súper conectados, nos sentimos más inspirados y podemos brindar nuestros talentos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, disculpen, como argentino, de Messi. Messi no es lo mismo en Barcelona que en Argentina, ¿no? Por supuesto juega mejor en Argentina, no es así. Pero digamos, la misma persona y todo lo culpamos de este desconocimiento, sobre todo en Argentina, a él, y es el equipo. Y necesitamos entender que cuando entramos en un equipo son las interacciones las que crean, es el cerebro que construimos como equipo el que hace que empecemos a funcionar de cierta manera, porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que tenemos un cerebro súper social, tenemos un cerebro equipado para funcionar con otros. Por ejemplo, algo que necesitamos entender, por eso necesitamos cuidar tanto como líderes eso, que necesitamos entender es dos cositas quiero traer. Una, el dolor social, o sea, que no me saludes, que me ignores, que no me tengas en cuenta, que no te acuerdes de mi nombre. Digo, sobre todo cuando es el jefe el que hace esto, ¿no? El circuito que se enciende en el cerebro cuando tenemos dolor social es el mismo que se enciende cuando tenemos dolor físico. Esto está medido, está evaluado, está con escáneres cerebrales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es asimilable a que me pegues, a que de alguna manera me ignores, ¿no? Entonces, eso le da una responsabilidad al líder muy grande. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que el no sentirme parte, el sentir que ya no tengo el vínculo que tengo antes, el sentir que ya no tengo el contacto que tengo antes, es algo que la gente está sufriendo, ¿no? Y por otro lado, otro dato que te doy para que vean lo social que es que nosotros tenemos una parte del cerebro que solo se enciende cuando estamos con otros, ¿no? Y que son los circuitos de resonancia. Esto es interesante porque tenemos circuitos de resonancia que están en la parte prefrontal y es la que nos permite, por ejemplo, empatizar. ¿Vieron cuando uno dice resoné con lo que dijiste? Y sí, realmente resonaste. ¿Por qué? Porque hay un circuito de resonancia. Es cuando alguien te cuenta algo y te sientes identificado, cuando logras sentir lo que le pasa al otro, ahí se activa un circuito de resonancia. Y esto un líder, cuando un líder hace esto, cuando realmente escucha, cuando realmente está cerca, le está dando bienestar. Porque lo interesante es que los circuitos de resonancia son circuitos que están conectados con lo que es el bienestar en el cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que es un placer sentirnos escuchados. Por eso es que no funciona tanto el auto-coaching, sí el coaching, porque hay otro que está del otro lado, que me escucha y que hace que yo me escuche y que hace que de alguna manera yo aprenda más de mí a través de otro. Y esto sucede en los equipos. Yo me entiendo más, aprendo más de mí a partir de la interacción con otros, ¿no? Entonces, un líder tiene que cuidar hoy todo esto, tiene que cuidar las interacciones, tiene que cuidar a las personas, sobre todo porque hoy las personas, hay que entender esto, están entregando más, porque en estrés, están en adrenalina, están haciendo un esfuerzo extra. Muchos están haciendo un esfuerzo extra. Muchos están trabajando muchas horas. Muchos están aguantando a su suegra en casa, ¿no? No sé, digo. Muchos están haciendo un esfuerzo adicional que va a tener un costo y los líderes necesitan como gestionar eso. ¿Cómo se gestiona? La única manera, te diría hoy, es aportando al bienestar desde la escucha, desde la cercanía, del estar presente, lo que contaba que por ahí Juanjo hace, ¿no? Entonces es, y ni hablar si es alguien relevante para mí como mi líder, ¿no? O como alguien importante dentro de la organización. Entonces, creo que es un gran masaje que se le da a los cerebros, que los líderes estén cerca, y también, sobre todo, que los líderes cuiden las interacciones. Cuiden las interacciones. Entonces, hoy hablábamos, tiene que haber ahí como buenas prácticas de decir, por ejemplo, todos tenemos que estar con cámaras. No es lo mismo estar con cámaras que sin cámaras. Hoy me decían en una organización, ¿sabes lo que pasa? Estábamos acostumbrados a estar sin cámara, porque era una organización multinacional y se conectaba con otros países y estaban sin cámara. Claro, pero cuando te conectas con otros países, que era la única manera que estaban sin cámara, primero tenés del otro lado
alguien que te está pidiendo cuentas, que te está pidiendo información, entonces no hay manera que no estés conectado, estás con toda la atención. Pero cuando estamos en una reunión de equipo, si estoy sin cámara, y yo puedo mirar el celular mientras vos y Alina están conversando, bien, puedo perder presencia fácilmente, puedo perder atención, puedo perder conexión. Tú no sabes si a mí me pasa algo, si a mí me cambió la cara cuando dijiste algo. Entonces necesitamos mirarnos. Yo les decía, apaga tu cámara, porque si no te empiezas a mirar a vos, si estás bien peinado, si cómo estoy, ¿no? Necesitas mirar al otro, no necesitas mirarte vos. Entonces por ejemplo, algunas cositas que te diría que son importantes, y hoy hablamos con un equipo de capital humano dentro de una organización, como es necesario crear normas de interacción. Y hoy hay que crear normas de interacción diferentes a las que teníamos antes. ¿Para qué? Para cuidar esas interacciones, para cuidar ese vínculo, para cuidar la integración, porque cualquier cosa que ponga en riesgo estas motivaciones centrales que hablábamos, hace que la gente no esté conectada, que la gente no esté dando el máximo, ¿sí? Y quiero quedarme con una cosita, ya que hablamos de motivación, que es muy importante. Hay diferentes, todos tenemos un perfil motivacional, ¿no? Y el perfil motivacional, hay gente que es con mucha motivación extrínseca, ¿bien? Hay gente que tiene más motivación intrínseca, hay motivación contributiva, o sea, me encanta contribuir, hay gente que es ayudadora, profesional, ¿no? Y hay gente que tiene una contribución institucional, tiene una motivación institucional. Pero hay una motivación que está muy medida, que es la más potente, que es la que permite enriquecer todas las otras, que es el compromiso relacional. Esto está medido, hay estadísticas de esto. Entonces, ¿qué quiere decir compromiso relacional? Cuando yo lo hago por vos, lo hago por vos, Ali, lo hago por vos, Claudia, es por el vínculo que tengo con vos. ¿Quién crea eso? Un líder. O sea, un líder tiene el poder de sacar lo mejor de las personas. Es una gran responsabilidad también, ¿no? Y cuando hay ese compromiso relacional, y hoy es un momento también para que los líderes construyan esto y potencien esto, obviamente eso con responsabilidad de cuidar a las personas, pero es desde ese compromiso relacional que podemos generar un compromiso institucional, desde ese compromiso relacional que podemos generar que den un esfuerzo más, que la gente se sostenga, que la gente se mantenga en fortaleza, que la gente se sostenga en el propósito. Así que bueno, eso quizás contarte y decirte que entonces como buenas prácticas, hoy necesita el líder, más allá primero, cuidar los espacios de reunión conjunta, que no haya ahí mucha pérdida de energía, buscar que todos participen, buscar que las interacciones permitan que nos observemos, que conversemos sobre cómo estamos, que tengamos un check-in, que tengamos un check-out, meterse en la casa de la gente, pero en el buen sentido. Los líderes necesitan saber cómo están, qué necesitan, cómo está la comodidad, dónde están trabajando. Entonces, hoy necesitan hacer un esfuerzo adicional de tener algunas reuniones individuales también. Así que te diría que eso como central y por otro lado, procurar dar cuando se pueda certidumbre. Fíjate esto que me contás que hace Andrés. Claro, es contarte, a ver, si decimos 1 hora 30 va a ser 1 hora 30. Si decimos que vamos a trabajar en estos temas, vamos a trabajar en estos temas. Si no empezamos a tener reuniones que ya sabemos que son larguísimas y estamos todo el día en la computadora y eso crea un agotamiento aún mayor. Así que bueno, eso por ahí, ¿no? Yo también con lo que he observado y estoy de acuerdo con todo lo que trae Héctor, complementando un poco eso, yo creo que hoy más que nunca es clave el tema del reconocimiento, el tema del valorar, de darme cuenta que al otro le están costando cosas y aún así está aquí y creo que va en doble vía y un poco también como para empoderar al equipo y a los integrantes es reconocernos y reconocerle al otro, ¿no? Que el líder nos reconozca, que nos valore, pero nosotros también hacerlo con el líder, porque como hablábamos ahorita, está teniendo unos desafíos grandes en sus hombros, ¿no? Y está teniendo que lidiar con muchas cosas. Entonces yo creo que hoy más que nunca el reconocimiento es importante hacia todos los niveles. Y creo que ahí juega un papel muy importante y vuelvo y traigo el tema de conocer los talentos, las fortalezas, los roles, porque creo que cuando estamos en el lugar en el que podemos brillar, cuando realmente sentimos que estamos contribuyendo, ya desde ahí nos sentimos poderosos, nos sentimos grandes porque sabemos que esto se está sosteniendo, que esto está atravesando este momento porque yo estoy poniendo mi pedacito desde el lugar que me toca, desde el lugar que escogí,
pero creo que es bien importante que el líder no baje la guardia hoy y es que esté muy atento a dónde puede jugar mejor un papel cada integrante, dónde puede estar mejor, dónde puede hacer su mayor contribución. Creo que eso debe seguir y que incluso hay que darle mucha más fuerza, que hay que ir llevando cada vez más a estos equipos a que sean autogestionados, a que ellos mismos se autorregulen, a que ellos mismos se autorreconozcan. Yo no necesitaría esperar que otro nos traiga al equipo los logros, sino que los podemos traer también como equipos. Y creo que un líder que va llevando el equipo a que logre eso es un líder que está haciendo muy bien su tarea, porque hacia donde vamos, el líder no puede ser el protagonista, el líder no puede ser el centro, el líder facilita estos espacios, facilita estos entornos para que cada integrante haciendo parte de ese equipo brille. No queremos estrellas en los equipos, queremos equipos cohesionados que se luzcan, que se las oyen y que las saquen del estadio. Creo que por ahí va una parte. Y la otra yo creo, y que es responsabilidad de todos, es de invitarnos al autoconocimiento. El autoconocimiento nos regala el autoliderazgo. Cuando yo soy capaz de entender qué me molesta, qué me da miedo, qué me pone en posición vulnerable, qué me hace feliz, qué me quita energía, que por el contrario me la da, yo puedo liderarme. Yo puedo liderar mi equipo interior y con los que he hecho sesiones de talento saben que siempre les digo que esos 5 talentos son como 5 personas internas. Entonces está la Ali activadora, la individualizadora, ¿sí? Y ahí están esas 5 alinas deseosas de que les digan para dónde vamos a pegar, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos manejamos, quién habla en esta reunión, quién responde a este comentario. Entonces creo que también los líderes tienen ese desafío de invitar cada vez más a sus equipos a esto de hacerse cargo, ¿no? De que seamos más protagonistas de lo que pasa. Y creo que nos viene bien en nuestra cultura latina, en nuestra cultura colombiana, esto de que nos empoderemos, de mandar ya lejos este tema de victimizarnos a veces y esperar que se nos resuelva todo y también hacernos cargo de que esto que pasa, nosotros podemos hacer parte de la solución y de que esto que pasa nosotros podemos apoyar para que lo resolvamos. Entonces me hago cargo de mí y con eso contribuyo para que nos hagamos cargo juntos de que la nueva realidad sea buena, de que el futuro que estamos diseñando lo podamos alcanzar. Namaste, querido sensei. 4:35. Voy a dar una conclusión a estos últimos aportes que nos hicieron para entrar, si tienen, para tener unos 10, 15 minuticos de preguntas. Líderes, seres humanos. Me encanta lo que dice Carolina Saavedra. Todos somos líderes y al final eso lo respaldo, Ali, con lo que tú dices. El autoconocimiento nos da el autoliderazgo. Y para las personas que son lectoras, les recomiendo El líder que no tenía cargo de Robin Sharma, porque es una fábula muy chévere que para mí les muestra tal cual lo que Alina acabó de decir. Entonces nos llevamos, cuidar espacios en conjunto, mirarnos, prender las cámaras, mostrarle la casa a las personas, eso es fundamental, saber con quiénes vivimos, qué espacios tenemos, porque hay personas que viven en un 3x3, ahí duermen, comen, trabajan, entonces hay que entender esa mentalidad. Por ahí yo veía que alguien decía, es que tener a la esposa 10 horas en el mismo lugar no es lo mismo. Yo agradezco que me ha tocado conmigo misma y mi hijo perruno. El one-to-one, fundamental. Con mis estudiantes yo lo hice y me sirvió un montón. Dar certidumbre en medio de la incertidumbre. Ali nos dice el reconocimiento tanto de nosotros como del equipo, valorarnos, fundamental. Y esa valoración personal viene de ese propio autoconocimiento, de conocer nuestros talentos y nuestros roles, porque es que al fin y al cabo, con Cultura Vida, lo que llevamos es que el ser humano se conozca, sepa cuál es su lugar en la organización, y desde ese lugar, cómo le va a contribuir a la organización y la organización a la sociedad y a sus clientes. De esta manera, se siente perteneciente al lugar donde está, que su palabra y su presencia vale la pena. Pero los líderes también deben abrir esos espacios.
como por ejemplo, hay que saberse el nombre de las personas que hacen parte de los equipos. Eso es fundamental, porque es que a veces dicen, ¿cómo es que se llama ese que tiene las gafitas? No, Claudia, Felipe, Yuranis, Mateo. Hacerse cargo, eso lo facilita el líder, porque es que es la confianza. Y eso es algo fundamental de Cultura Vida y es la atracción a esos integrantes, a esos seres humanos. Porque es que yo siempre me he cuestionado algo y es, ¿cómo mi jefe no va a confiar en mí? O esas eran muchas de mis preguntas cuando yo estaba en el corporativo. Aunque la verdad nunca me pasó, pero eventualmente decía, pero ¿por qué no confían en uno? Si al final ya lo contrataron. Si desde ahí empieza esa confianza, desde ese conocimiento y es, si tú me estás trayendo a trabajar contigo es porque confías. La organización es la casa. Entonces, ¿a quiénes vamos a traer a nuestra casa? Entonces, así de esa manera, a mí me encanta porque es que desde como inició nuestra conversación, desde ese propósito personal de ustedes, mío, lo trascendemos a esa contribución, que vuelvo y lo reafirmo, para mí estamos contribuyendo al tercer objetivo de las Naciones Unidas. Estamos brindándole paz y prosperidad a los seres humanos, comenzando por nosotros mismos. Porque hay algo que Ali dice en las reuniones en Cúbico y es lo que vamos a ir a compartir con las empresas, hay que traerlo primero y hacerlo con nosotros mismos. Entonces, en verdad que yo les digo, desde mi lugar, y aquí ya viene algo súper romántico, en verdad que yo que he sido una rebelde contra el sistema, ya no soy rebelde, ya trabajo con el sistema, pensar en el ser humano desde los talentos y desde ese conocimiento del rol para que contribuya al propósito mayor de la organización, les quiero decir que el COVID no hubiera llegado a esta vida. No hubiera llegado. Pero llegó, así que aprovechar, a aprender, a transformar ese cerebro reptiliano en un cerebro de conciencia y de transformación. ¿Algo más que nos quieran comentar? ¿Alguna? Por aquí viene, ejemplo práctico. Si el jefe te llama en pleno webinar cuando ya le habías avisado que tenías este evento, manejo del tiempo, personal, tema importante. Cada quien lleva sus lecciones. Gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Lina o a Héctor? Por ahí está escribiendo Tomás Pombo. Esperemos que si es una pregunta, algo que ustedes dos, mis queridos invitados, expertos, quieran añadir a esta gran conversación. Y bueno, nada, decirle a Humanizatec, en verdad, a Alex, a Jennifer, que gracias por todo el apoyo que nos dieron para poder tener esta plataforma hoy y poder tener esta conversación. De mi lado, aprendí un montón por parte de ustedes dos. En verdad, me hago responsable de mí, pero para esto el líder debe de confiar en su equipo. Así que los invito a que nos llamen para que practiquemos esos talentos de Gallup en sus equipos y con mucho gusto los acompañamos en esa transformación cultural. Manuela García Álvarez nos dice, ¿alguna recomendación para quienes pasaron de ser pares a líderes en esta época? Qué buena pregunta. ¿Quién la quiere responder? ¿Héctor o Alina? Mira, yo creo que justo hoy estaba trabajando les contaba de un líder que estaba trabajando, acompañándolo en una reunión y él tuvo como este trabajo, ¿no? Todavía tiene como esta responsabilidad de ser líder de sus ex colegas o compañeros y eso obviamente aparece, mira, ahí se dispara y hay que entender, y esto siempre pasa cuando uno empieza a cumplir un rol diferente al que cumplía dentro del equipo, porque hay uno de los sistemas motivacionales que todos los tenemos en nuestro cerebro, si hay algo que le encanta es comparar, asociar, y aprende así, aprende por comparación. Entonces, eso por ahí nos mete en algunos problemas, porque la gente empieza a comparar y, por ejemplo, a verificar si hay justicia, si hay equidad. Entonces, muchos se pueden quedar con la situación de debería haber sido yo, no él o ella, ¿no? Entonces eso ya genera algún tipo de resistencia. Por un lado eso. Y por otro lado está lo que le pasa a la misma persona, que de repente cree que tiene que entrar en un vínculo diferente. Porque, claro, antes teníamos como una familiaridad y una manera de relacionarnos, y hoy necesito como tener otra mirada, ¿no? Yo creo que ahí, en estos casos, es muy bueno entender que yo tengo un rol ahora diferente, pero sigo siendo parte del equipo. El líder forma parte del equipo. Entonces,
necesitamos sobre todo que el equipo sienta esa integración. Yo creo que a veces hay un miedo a empatizar, ¿no? Hay un miedo a empatizar porque creemos que si empatizamos después nos podemos decir que no podemos establecer límites. Hace rato trajo Ali algo muy importante, que es esto de la sinceridad, la autenticidad. Entonces, creo que un gran riesgo cuando uno toma un nuevo rol es que de alguna manera el poder lo transforme, ¿no? Y entonces yo te diría es mostrar cercanía, escuchar, contar también qué es lo que viene a hacer, conectar a la gente con el propósito, empoderar a los equipos, sobre todo, es más fácil, yo te diría, como posibilidad es mucho más fácil el empoderamiento en el equipo, el lograr una contribución en el equipo, porque yo vengo del equipo, sé lo que necesita, tengo sensibilidad, los conozco, y sobre todo mostrar algo que también dijo Ali al inicio, vulnerabilidad, ¿no? Entonces te diría, creo que están dadas todas las posibilidades para que uno pregunte, para que uno haga participar, pero sobre todo también que entienda que hay ciertos momentos en los cuales va a tener que posicionarse con firmeza y contar algunas decisiones que tomó, ¿bien? Y sobre todo, yo creo que es muy bueno el dar fundamentos de por qué se hacen ciertas cosas, explicar, contar, ¿sí? Que no quiere decir justificar lo que hago, hay que entender una diferencia ahí, una cosa es contar para alimentar la necesidad de comprensión del otro, del propósito de las cosas que llevamos adelante, pero no entrar en un plan de justificaciones, porque eso nos quita de alguna manera la entidad o la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Yo te diría eso como fundamental. Hoy estamos hablando más de un liderazgo transformador, creo que es es el que apoyamos desde la mirada de Cúbico, y es esto de escuchar, ayudar a que las personas se conecten con su talento, estimularlas cognitivamente, ayudarlas a que piensen por sí mismas, hacer preguntas. Entonces, hoy creo que yo creo que el mayor tema cuando alguien pasa a un rango diferente, lo tiene internamente. Se llena de miedos, eh, porque cree que las personas lo van a empezar a mirar distinto. En Argentina decimos se subió a la palmera, ¿no? Y es sobre todo mostrar autenticidad, vulnerabilidad, escuchar y mostrar la cercanía. Así que te diría que es igual que lo que pregonamos en otros líderes, ¿no? Aquí yo quisiera dos cositas, es unos mensajes que se te han pasado, Claudia, y por aquí me escribe Andrés para que los miremos, que han hecho unas preguntas antes, Jorge Rodríguez, Liliana también escribió algo, y complementando esto de la vulnerabilidad es que nos han enseñado que como líderes no debemos ser vulnerables, que ponernos ante la vulnerabilidad es perder poder, es mostrarnos débiles. Y para quienes les gustan estos temas, les recomiendo a Brené Brown. Ella ha escrito varios libros sobre esto y tiene en Netflix también unas charlas muy bonitas donde te muestra cómo desde la vulnerabilidad te puedes empoderar, inclusive puedes entrar con mayor seguridad, porque la vulnerabilidad lo que hace es mostrar qué tanto te conoces y qué tanto no te da miedo mostrarte como eres frente al otro. Entonces, está totalmente permitido en un equipo decir lo que me pasa, cuando el equipo no participa, cuando el equipo de pronto no está atendiendo los acuerdos que hacemos, no está cumpliendo los compromisos, y yo lo puedo traer con tranquilidad, lo puedo traer con respeto, pero lo puedo traer también con firmeza, diciendo, me está pasando esto, hemos hecho acuerdos, hemos hablado que vamos a actuar de esta manera, que vamos a interactuar así, no está pasando, quiero que lo revisemos porque a mí así no me está funcionando, quiero que creemos una manera que funcione para todos y pensemos cómo podemos construir un futuro en el que nos pongamos de acuerdo. Entonces, es una vulnerabilidad entendida desde ahí, no una vulnerabilidad como a veces la entendemos, que es de abrazoterapia o de llanto, y no es que abrazarnos o expresar las emociones esté mal, sino que es que yo la puedo hacer desde diferentes lugares dependiendo del contexto. Entonces, eso como para cerrar ahí un poco ese tema de la vulnerabilidad. El micrófono. Bueno, la vulnerabilidad en verdad que para mí es la manera más auténtica
de ser nosotros mismos. No sabemos, tengo rabia, me siento inseguro, ¿cómo lo podemos hacer? Por mí nos quedaríamos conversando un montón, hay muchas preguntas, voy a tomar una que dice Jorge Eliezer y hay alguno de los dos me ayuda con esta respuesta concreta, clara y aplicable. Dice, saludos a los participantes, mi inquietud es, ante las circunstancias actuales, ¿de qué manera se puede mejorar la participación de los integrantes del equipo para lograr mayores resultados? ¿Quién toma la vocería? Bueno, voy si quieres. Mira, yo creo que depende el contexto en el que estamos. Si estamos con un equipo remoto distribuido, te diría, para mí es clave, y esto te decía algo que estuvimos hablando mucho con algunos líderes últimamente, necesitan los líderes contar con herramientas virtuales, ¿bien? Hay muchas. Nosotros trabajamos mucho con ellas. Hay algunas que son gratuitas, ¿bien? Y hay otras que, bueno, tienen un costo, pero la verdad que para la organización el costo es menor, pero necesitamos comparto con esto que traen, necesitamos que el equipo meta manos en la masa, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, tengamos tableros donde todos podamos de alguna manera volcar y participar, porque eso involucra. Ya dije por ejemplo, hoy veía un líder y hablábamos de eso con él, que terminaba siendo, y te conté hace rato, como el secretario. Entonces te diría que haya una herramienta donde todos podamos, que todos tengan buena conectividad, hay que ayudar con esto. Hay que pautar, y yo te decía, como establecer algunas normas para asegurarnos que todos estén, digamos, disponibles, ¿bien? Que todos puedan estar en un espacio, sobre todo si tienen que negociar espacios dentro de la casa, ¿no? Que estén con la cámara y que estemos, digamos, todos, y que sobre todo hay algo importantísimo. Nosotros hablamos mucho de la importancia de algunos roles en la reunión. Entonces, un rol es el de equilibrar la participación, que nadie agarre el micrófono ni se haga dueño del micrófono. Entonces, tiene que haber alguien que equilibre la participación. Puede ser el líder, puede ser alguien dentro de la reunión, pero es asegurarnos que todos participen. Hacer un check-in y un check-out, esto también es importante. Hacer termómetros. Cuando hablamos de termómetro es medir cómo está el equipo en cuanto a claridad, cómo está el equipo en cuanto a algunos aspectos que estamos conversando, ¿no? Así que te diría que me parece muy buena esa pregunta, hay herramientas, y sobre todo, bueno, si no podemos disponer de esas herramientas, si estamos en presencial, que algunos equipos ya están presencial, podemos, sin duda, la pizarra es algo que nos ayude a una construcción conjunta, pero sobre todo asegurarnos de que todos participen, que haya una participación equilibrada. Hay una técnica que es muy conocida, que la trajo Google, y yo de alguna manera me acuerdo de dos jefes que la implementamos con ellos, es que vayan contando la cantidad de participaciones, ¿no? Voy anotando un palito por cada participación, sobre todo en reuniones, y me voy asegurando de que, y es como un juego, pero me voy asegurando que todos participen en la misma medida, y sobre todo al que no participó tanto le damos como la voz al final, para que nos pueda decir qué se está llevando, qué escuchó, qué entendió, porque eso también ayuda a que haya mucho involucramiento en el equipo. Ojalá sirva eso. Hay otra que nos ha funcionado también cuando de pronto los equipos están tímidos o no se atreven mucho a ponerse, y es que entre ellos mismos se pasen la palabra. Entonces, por ahí yo termino de hacer una intervención, le digo, bueno, Claudia, yo quiero escucharte. Entonces luego Claudia también escoge a quien escucha, y así entre los mismos integrantes del equipo se van dando la palabra, y eso garantiza que ninguno se quede por fuera. Ahora, también hay que entender que desde el cerebro y desde cómo nos movemos, no todos participamos en la misma medida, y eso no significa que no estemos interesados o que no estemos conectados con el tema. Por ahí a algunos les viene más fácil comunicarse, poner sus ideas, otros realmente, y es cierto, entran en pánico al tener que ponerse frente a otros y hablar como públicamente. Y nos pasa mucho que, por ejemplo, en un entrenamiento o en un taller, el equipo es muy callado. Y cuando vamos a sesiones individuales o con equipos más pequeñitos, hablan que no alcanza el tiempo. Entonces, también yo ahí te diría que es importante, y por eso traemos tanto lo de los talentos,
lo de las fortalezas, es para que nos vamos conectando con cada uno desde ese lugar donde se mueve. Por supuesto, cuando estamos en equipo necesitamos unas participaciones y ahí es donde viene esto de hacer acuerdos, de poner claras las normas, pero que participemos todos al construir esas normas, ¿sí? Y entendamos que no todos tenemos las mismas facilidades en esto de participar. Es como lo que yo completaría. No, muchísimas gracias. Con respecto a la participación, solamente voy a decir algo porque ya por tiempo tenemos que despedirnos y es definitivamente el sector productivo debe sentarse con la academia, porque desde mi lugar de profesora hay algo que yo potencializo mucho en mis estudiantes y es la participación. Porque desde mi experiencia me he dado cuenta que como nos comportamos en la casa es como nos comportamos en el aula de clase. Y como nos comportamos en el aula de clase, me di cuenta que es como nos comportamos en una sala de juntas. Hoy, desde un Zoom, Bella también ha sido una herramienta muy chévere que nosotros hemos utilizado en Cúbico. Héctor, infinitas gracias, en verdad, muchas gracias. Me gocé esta conversación. Ali, ¿qué puedo decir, compañera mía de trabajo? Me llevo varias anotaciones, ya sabrán cómo soy, y los que tengan dudas, preguntas, vi que por ahí Pablo Andrés colocó su correo, nos pueden escribir, nos pueden buscar, y nada, Cúbico, de verdad que estamos al servicio, vuelvo y lo reafirmo, de cumplir con el tercer objetivo de las Naciones Unidas, porque desde este lugar podemos llegar a proteger el planeta, erradicar la pobreza, porque como dice el nuevo Piedra, el nuevo Juanjo, y la utilidad sea consecuencia de las acciones que hacemos. Así que, sin más ni más, muchísimas gracias por este espacio, me lo gocé y que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, chao. Chao.